Un saludo nuevamente, gracias por estar en su canal Tiempo de Reflexión. Nos complace nuevamente llegar al lugar donde usted esté, a su hogar, en cualquier lugar donde usted nos esté viendo. Nosotros les bendecimos y declaramos que estas enseñanzas que vamos a llevar en el día de hoy va a ser de gran bendición para sus vidas, un cambio para sus vidas. Y bueno, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que se entrone aquí como en el lugar donde ustedes están. Sin más, vamos a empezar. Esta lección la hemos llamado La perfección de Dios versus la imperfección del hombre, el perdón y el propósito. Todos hemos recibido perdón en algún momento en que hayamos fallado y hayamos reconocido que fallamos y hayamos pedido perdón. Y cuando nos perdonan, para nosotros es un alivio, es una sensación de alivio, es algo que se nos quita de encima. Ahora bien, cuando hablamos acerca del perdón de parte de Dios, es algo que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque es el perdón de Dios por toda una vida de pecado, por toda una vida de independencia de Dios, por nuestro mal proceder, y cada uno sabe lo que ha hecho. Nadie necesita que el diablo le esté señalando en qué usted pecó, qué usted hizo malo. Usted más que nadie sabe. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hemos hecho. Pero cuando recibimos el perdón de Dios, eso es algo maravilloso, es recibir la oportunidad de iniciar una nueva vida. Amén. La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Amén. ¿Está conmigo? Y de verdad que eso se siente de inmediato cuando uno permite que Dios entre en nuestras vidas. El cambio es de inmediato y es para bien. Por eso es que cuando nosotros compartimos la palabra, cuando nosotros hablamos con una persona que todavía no conoce a Dios, nosotros le decimos: queremos que usted sienta lo que nosotros sentimos, la tranquilidad y la felicidad de saber de que Dios está en nosotros, porque hay un cambio en nuestras vidas y que de verdad que sentimos la presencia de Dios en todo lo que nosotros hagamos y con quien estemos. Así es. Entonces, la palabra de Dios nos habla de este tipo de perdón y lo podemos ver en el Salmo 32. Linda, por favor. Y dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces es un gozo cuando sabemos que Dios nos ha perdonado. Ahora, entendamos lo siguiente: una vez que iniciamos una relación con Dios, una vez que decidimos entrar en relación con Dios, hay un proceso. Y durante ese proceso vamos a cometer errores. Durante ese proceso vamos a fallar. Pero ahí es donde usted tiene que entender y conocer quién es Dios. Y queremos colocar ciertos ejemplos. Es bien sencillo. La Biblia está llena de hombres y mujeres, y lo hemos repetido en otras oportunidades, como usted y como yo. Dios usó a personas común y corriente como usted y como yo, con fallas y con errores como usted y como yo. Entonces, por ejemplo, Moisés tuvo un pasado en donde él vio un capataz golpeando a un hombre del pueblo de Israel durante las construcciones, y él se encendió en furia y lo golpeó y lo mató. Por esta misma razón él huyó al desierto, estuvo en el desierto, empezó una nueva vida, apartado de todo. Dios lo llevó a que fuera un pastor de ovejas, pero después le dijo que volviera, porque Dios lo había escogido para sacar a su pueblo, 2 billones de personas, de la esclavitud de Egipto. Fue un hombre que tuvo un pasado. ¿Está conmigo? Jacob y Esaú. Ellos dos eran 2 hermanos gemelos que desde que estaban en el vientre de la madre estaban peleando.
Y a través de su vida había cierta rivalidad. Al final, Jacob simplemente suplanta a Esaú, toma la bendición que supuestamente le correspondía a su hermano mayor, pero después de todo esto, Dios lo levantó, porque obviamente le tocó huir, porque Esaú lo iba a matar, pero Dios le habló de que volviera. Él le pidió perdón a su hermano, las cosas fueron diferentes. ¿Quién fue Jacob? Dios levantó de Jacob las 12 tribus, de un hombre que cometió errores. Vamos a colocar otro personaje, Tamar, una mujer que simplemente se casó con los hijos de Judá, y desafortunadamente sus hijos no quisieron, el primero, el mayor, no quiso engendrar familia con ella, murió, seguido por la ley judía en ese tiempo. Entonces se casaba si no tenía descendencia con su hermano y este había muerto, entonces podía casarse con el hermano de él para poder tener descendencia, porque esa era la cultura. Pero desafortunadamente no lo hizo y se casó con el otro hermano, tampoco le dio descendencia. Ella obviamente tomó la acción de volverse como prostituta para estar con su suegro y poder tener descendencia. Y de esa descendencia, escúcheme, de esa descendencia de Judá vino Jesucristo. Dios obra en un propósito. Sí existe un pecado, pero Dios transforma ese pecado y lo convierte en un propósito. Hablemos de David. David fue un hombre que realmente yo me puedo identificar, porque es un hombre con errores, un hombre que cometió errores. Ahora, cuando digo que me identifico con él, es la manera en que era un hombre como común y corriente, simplemente obvio, como los otros que hemos mencionado, cometió un grave error. En segunda de Samuel, no quiero entrar ahí para no tomar mucho tiempo. Usted sabe, Samuel fue ungido como rey, pasó un tiempo y después de la muerte de Saúl, él fue ungido como rey de Judá y posteriormente como rey de Israel. Su fama creció, etcétera, etcétera. Pero en segunda de Samuel 11 y 12 se habla de que David vio a Betsabé y se enamoró de ella, adulteraron, porque ella estaba casada con uno de sus valientes, con uno de sus generales. Producto de ese adulterio, Betsabé queda embarazada y la única manera que David quiso solucionar las cosas fue matando a Urías. Obviamente toda esta situación desagradó a Dios. Dios envía a un profeta, el profeta Natán, y Natán lo confronta. Él se dio cuenta, David se dio cuenta que había cometido un error. Se dio cuenta que ese pecado había desagradado a Dios. Y como lo dice en Salmo 51, él empezó a escribir el Salmo 51 mostrando todo lo que había en su corazón. Y yo quiero, mi esposa les compartirá Salmo 51, 2 y 4. Dice: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. David reconoció sus malas acciones. David reconoció que su proceder lo separaba de Dios, afectaba su relación. David amaba a Dios, pero se dio cuenta que su pecado lo separaba, y evidentemente la palabra nos dice que el pecado nos ha separado de Dios. Y no solo nos separa de Dios, sino que nos afecta nuestra relación con los demás. ¿Está conmigo? Entonces, el mismo Salmo 51 en el versículo 7 habla: tú, oh Dios, no desprecias un corazón quebrantado y arrepentido. Ahora, vuelvo y repito, hay un proceso. Cuando nosotros decidimos empezar una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo,
Hay muchas cosas en nosotros que tienen que cambiar, pero no las podemos cambiar en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo a través de Dios. Dios nos ayuda, Dios nos va transformando a través de su amor, a través de su perdón, a través de su misericordia. ¿Está conmigo? Entonces, producto de esto, nosotros tenemos que entender que cuando fallamos, nosotros debemos, es necesario arrepentirnos, es necesario venir a Dios para decir: Señor, cometí un error, te fallé, pequé contra ti, pequé contra esta persona. Porque cuando tú pecas contra una persona, cuando tú agredes, lastimas, engañas, etcétera, etcétera, robas, también lo estás haciendo contra Dios. Entonces, entendiendo esto, nosotros que tenemos que estar claros en que si fallamos tenemos que arrepentirnos. Ahora, yo quiero mencionarle algo y lo colocamos en el post. No se trata de tu pecado o de mi pecado. No se trata de que fallamos, fallaste o fallé. Se trata del precio que se pagó por tu pecado y por el mío, por nuestro pecado. Eso es lo importante que tú tienes que entender. El precio que se pagó fue la sangre de Cristo. Y esa sangre hizo provisión no solo hace 2000 años. Esa sangre está ahora, está hoy y estará mañana. Para aquellos que aceptan que cometieron un error, se arrepienten y piden perdón. Todos nosotros, ese es el plan de Dios. Entonces, con Cristo Jesús nosotros tenemos la oportunidad de recibir esa redención, ese pecado, porque su sangre nos limpia. ¿Está conmigo? Entonces, la Biblia está llena de todas estas historias, de personas como tú y como yo, que Dios, en medio de su situación y de su pecado, después del arrepentimiento, Dios tomó eso y usó esas personas con un propósito. ¿Está conmigo? Esto es lo que quiero que entiendas. El Señor en estos momentos nos muestra, nos enseña, nos da una gran lección en medio del error que hayamos cometido y nos muestra también su misericordia, su amor y su bondad. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, no pienses que porque has fallado ya puedes descalificarte. Ya no lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo. El diablo usa esta artimaña para decirte que ya Dios no te ama, que ya no puedes estar al lado de Dios, que ya Dios no te puede usar. Y te estoy dando lo que está escrito en la palabra de Dios. Te estoy mostrando que Dios es capaz de usar a cualquier persona. ¿Está conmigo? Entonces, no te descalifiques. Dios es el que tiene la última palabra. Ahora, quiero ser también bien claro. No se trata de que tú vivas en pecado. No se trata de que uses esto, su gracia, y no pienses que tu pecado no va a traer consecuencias aquí en la tierra. Entendamos una cosa, ¿recibimos el perdón de Dios? Sí, lo recibimos. Pero aquí en la tierra hay consecuencias de nuestro pecado. Muchas veces Dios en su misericordia nos ayuda y nos alivia en medio de esas circunstancias. Pero no quiere decir que nosotros, producto de nuestra falla, de nuestro pecado, no enfrentemos consecuencias. Eso tenemos que tenerlo bien claro. No quiere decir tampoco que obviamente uses el perdón de Dios como para que tengas una vida para estar a todo momento. Bueno, ya Cristo me perdona, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque me va a seguir perdonando. No es que tú te sigas revolviendo en tu pecado. Porque una cosa, y está escrito en la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu corazón. Dios conoce la honestidad en tu esfuerzo por cambiar. Amén. Aparte de eso, acuérdate que Dios a nosotros nos va a juzgar es por el corazón.
Dios nos Él va, sabe las intenciones de nuestro corazón. Él conoce Él las conoce las intenciones. intenciones de nuestro Correcto. corazón. Por eso es que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador, nosotros queremos es un cambio de vida. Nosotros nos tenemos es que hartar de la vida en la cual llevábamos, porque sabemos que no fue nada bien. Personalmente a mí no me fue nada bien. Entonces, cuando yo decidí buscar a Dios, que Dios entrara en mi vida, Dios hizo un cambio total, no solamente en mí, sino en mi esposo, en mis hijos, en nuestra familia. Y le damos gracias a Dios porque eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ahora, entonces, Dios no nos va a juzgar por los pecados que hayamos cometido, pero eso lo vamos a tomar en otra oportunidad. Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Así es. Y mira si nosotros realmente estamos esforzándonos. Él sabe que podemos fallar, pero Él conoce nuestro corazón. Porque muchas veces, y existen doctrinas de salvo siempre salvo. Ya Cristo me salvó y entonces yo... No es así. El pecado trae consecuencias. Se lo repito, el pecado trae consecuencias. Entonces, ya cuando tú actúas en función de pecar, es una cosa muy diferente. No pienses que te vas a burlar de Dios en esto. Y quiero hacer este paréntesis porque no quiero que se tome la gracia y la misericordia de Dios como una opción para vivir en una vida de pecado. Como un pretexto de seguir cometiendo cosas que en realidad no le gustan a Dios. Y el Espíritu Santo es como un semáforo dentro de uno porque Él nos avisa, nos da... Acuérdese que hemos hablado antes de cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, el Espíritu Santo a nosotros nos reargulle, nos habla, nos inquieta, o sea, tenemos esa capacidad de nosotros poder ir al Padre y decirle: Padre, ayúdame, Padre, muéstrame. Por eso es bien importante esa relación que nosotros tengamos con Dios. Amén. Cuando yo le hablaba de que me identifico con David, es porque es un hombre que en su naturaleza, conociendo su naturaleza humana, él sabía que la única manera de vivir delante de Dios era viviendo una vida de arrepentimiento. Y por eso él dice: Señor, y en uno de sus salmos dice: Señor, escudriña mi corazón. Mira si en él hay maldad, mira si en él hay suciedad, si hay iniquidad, y límpiame. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero Dios en su misericordia lo hace. Por eso entonces yo quiero que entiendas, aún en medio de la perfección de Dios y nuestra imperfección, existe lo que es el amor de Dios y su perdón. Amén. Y producto de ese perdón nos ofrece la oportunidad de aprender de ese error, y Dios en su misericordia toma eso como un propósito para llevarnos a un destino, como llevó a Moisés, como usó a Tamar, como usó a David, como usó a Jacob y en muchos más. Hablemos del apóstol Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia, mató cristianos, hizo lo peor que pudo. Pero ese personaje, después de que tuvo un encuentro con Jesucristo, que él le dijo: ¿quién eres? Cuando lo tumbó del caballo, cuando iba camino a Damasco, le dijo: soy yo, Jesucristo, al que tú persigues. En ese momento la vida de Pablo cambió, pero Dios usó todo eso que él tenía, pensando que lo hacía por Dios, para el beneficio del evangelio de Jesucristo. Entonces, entiende, no te descalifiques. Dios tiene la última palabra, pero no uses la bondad y el amor de Dios como una manera para vivir en pecado. Y esta es una oportunidad para invitarte y decirte: abre tu corazón, empieza una oportunidad, la oportunidad que Dios empieza una nueva vida con la oportunidad que Dios te da.
Dios tiene una oportunidad para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. Simplemente abre tu corazón y entregue ese corazón. Reconoce a su Hijo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y dile: Jesús, entra en mi vida. Quiero un cambio en mi vida. Quiero empezar una nueva vida. Por eso yo te voy a invitar a que hagas esta simple oración con nosotros. Y ahí donde tú estás, repite conmigo: Padre Celestial, yo hoy día reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Señor Jesús, abro mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sé que viniste a esta tierra, moriste por mis pecados y resucitaste. Señor Jesús, quiero empezar una nueva vida. Amén. Si hiciste esta oración, estás bienvenido a la familia de Dios. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora que tú inicias esta relación con Dios a través de la persona de Jesucristo, un consejo: busca una iglesia donde congregarte. Busca una iglesia, ojo a esto, donde tengan el consejo de Cristo. Jesucristo sanaba enfermos, enseñaba, liberaba. Tienes que mirar todo esto. Por eso es importante leer la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee su palabra. Toma 5 minutos todos los días. A partir de ahora, toma 5 minutos y lee su palabra. Es la manera en que tú vas a ir conociendo la grandeza de Dios. Quizás no entiendas. Le pides al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ayúdame a entender. Y te aseguro, vas a empezar a sentir hambre. Entre tanto que consigues una iglesia o necesitas algún tipo de ayuda, estamos para servirte mi esposa y yo. Puedes llamar 954-825-8210. Puedes mandarnos mensajes por el canal de Tiempo de Reflexión o en Instagram. Donde quiera, estamos para servirte. Dios los bendiga. Y una cosa más. Por favor, si te gustó lo que hemos compartido en este día, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo a otros. Esta es una manera de llegar a otras personas. Quizás otras personas están necesitando una palabra como esta y tú puedes ser el instrumento de Dios para que a través de compartir el link de este video, estas personas la puedan recibir. Te agradecemos que te suscribas, le des like y lo compartas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios los bendiga.